Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Nosotros estamos viviendo en la zona 18. Ese era el lugar donde nosotros vivíamos, pero como mis dos hijos mayores ya estaban algo grandes, los mareros de allá querían reclutarlos para que ellos se unieran a las maras. Por esa situación se tomó la decisión de irnos a vivir a la casa del abuelo de mis hijos, ¿verdad? Entonces nosotros felices porque nosotros realmente necesitábamos algo para salir de donde estábamos, pero nosotros no sabíamos que desde el mismo instante que nosotros nos pasamos, él empezó a acosar a mi hija. 8 días teníamos de estar en la casa, de vernos pasado, cuando sucedió que él intentó violarla a ella. Él tenía 5 minutos de haberse ido de la casa cuando ella salió de la habitación de la abuela y se acercó a nosotros a contarnos lo que había pasado, ¿verdad? Y nos comentó a nosotros lo que el abuelo había intentado hacer, ¿verdad? Él ya no lo pudimos ver desde entonces. En el momento se les avisó a mis demás cuñados lo que había pasado. Y en el día siguiente, por la mañana, ya no teníamos familia por parte de mi esposo, no, que ya teníamos enemigos, ¿verdad? Porque nuestros cuñados, en vez de apoyarnos, más bien se nos voltearon y empezaron a tirar amenazas de que si el señor caía preso, que ellos empezaban a desquitarse con nuestros hijos. Yo siempre aconsejo de que denuncien. Si nadie le pone un alto, la persona puede seguir acosando y acosando a los demás niños. Y como nadie dice nada, nunca se van a enterar. Lo mejor es que uno les pueda hablar a los hijos, ¿verdad? Decirles las cosas que pueden pasar para que ellos tengan el valor de decirle las cosas ellos a uno, no que alguien más venga y se lo diga. Buenas noches, bienvenidos al programa Dimensión. Hoy queremos discutir sobre la iniciativa 5385 de procedimientos o sobre procedimientos de violencia sexual. Para ello tenemos a 4 invitados para poder tener distintos puntos de vista. En primer lugar, al licenciado Leonel Lira, diputado por Encuentro por Guatemala, a la licenciada Brenda Rosales, psicóloga de Mujeres Transformando el Mundo, a la licenciada Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, y al licenciado Juan Manuel Aquino, abogado de la Misión Internacional de Justicia. Muchas gracias por estar en esta noche en Dimensión y poder discutir sobre esta ley que al parecer es polémica. Sin duda alguna no se pueden dudar de las intenciones de la misma, pero pues sí puede pensarse que puede generar debate, y ese es el motivo del programa de esta noche, poder pues discutir, aportar a la audiencia para que puedan formarse pues una opinión o un criterio sobre el mismo. Empecemos por lo básico. ¿Cuál es la propuesta de esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué ayuda? ¿Por qué es importante que se apruebe? Diputado, empezamos con usted. Muchas gracias. Vea, la iniciativa lo que busca es establecer procesos que puedan agilizar la aplicación de justicia en estos casos, en casos de violencia sexual, de explotación o de trata de personas. Basado en que hay estadísticas que demuestran que un proceso se lleva ahorita en promedio 6 años y puede llegar hasta 8 o 9 años. Un proceso que no siempre va a resultar en una sentencia condenatoria, sino en muchas ocasiones la sentencia al final termina por absolver al imputado, dadas las pruebas que existen, o mejor dicho, las pruebas que no existen, lo que no puede comprobar el Ministerio Público en su investigación, o lo débil que ésta pueda ser. Entonces se establecen 2 procesos, básicamente, uno se llama simplificado y el otro alternativo, y lo que hacen estos es permitir que se pueda ir el proceso en un proceso más corto ante el juez, solicitado ya sea por el imputado o la defensa, solicitado por el querellante, solicitado por la víctima o solicitado por el propio Ministerio Público. En ambos casos, en ambos procesos, la víctima
siempre tiene el derecho de dar su opinión. Digamos, si lo pidiera el imputado o la defensa, la víctima tiene derecho a emitir su opinión y decir, mire, yo no estoy de acuerdo, yo me quiero ir por el proceso ordinario, normal, y no quiero ni que vayamos por el simplificado o por el alternativo. Y lo que establece este proceso, básicamente estos dos, es un corrimiento de los límites por los cuales están las penas. Corrimiento tanto en el límite inferior como en una agravación de la pena para incrementar los límites superiores. Es decir, el rango, por ejemplo, la violación, que es entre 8 y 12 años, se podría decir que se corre el límite por el cual el juez va a utilizar para emitir su sentencia en una tercera parte para abajo, que sería alrededor de 5 años, 8 meses, y puede subir 2/3 o más, dependiendo de los agravantes que tenga. Esa es la propuesta. El objetivo de esto es que haya justicia más pronta, agilizar los procesos y que la víctima de verdad pueda tener ese inicio de restauración, de sanar heridas y todo su proceso de integral de atención para que pueda digamos, superar Permítame entenderlo entonces. Lo que estamos viendo aquí es una propuesta para que el acusado, en este caso, tenga un incentivo para colaborar con la justicia. ¿Es eso? Sí, un incentivo, pero en el cual no se otorga automáticamente. Digamos, no es como, por ejemplo, una aceptación de cargos que dice se reduce la pena en una tercera parte y automáticamente la pena ahí queda establecida. Sino esto, se amplían los límites, tanto el inferior como el superior, y en ese rango es donde el juez, tomando en cuenta los agravantes, tomando en cuenta todas las situaciones que él vea de este caso, ahí va a emitir su sentencia. En primer lugar, si es que esta persona se va a acoger a esto, no va a tener un incentivo si también no solamente se está corriendo el límite inferior, sino también se está corriendo el límite superior. ¿Qué incentivo va a tener a decir, mire, si yo fui, si además no solamente, pues puede que me la reduzcan, pero además puede que me la incrementen? Porque porque va a ser dependiendo de los agravantes y el caso. Y puede ser el caso, digamos, el de una persona que realmente no tenga, que a él le aplique digamos, la reducción o el corrimiento del límite inferior. En ese caso aumenta la incertidumbre y el riesgo para él. Dependiendo, porque eso lo va a analizar su abogado defensor y el abogado le va a decir, este es el procedimiento por el cual debiese ir y este es el procedimiento mejor. Adicionalmente a esto, al final es para el propio imputado, en muchas ocasiones puede ser tener la certeza de que va a ser condenado lo más pronto posible y que va a cumplir su condena en un periodo de tiempo, digamos, no va a pasar tanto tiempo en esa incertidumbre, sino va a ser condenado de una vez. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en esta oportunidad vengo tanto como abogado de Misión Internacional de Justicia como representando a los distintos sectores que están apoyando al Congreso en la aprobación de esta iniciativa. Instituciones sensibles que están conscientes de la problemática, que se dan cuenta cómo sufre la víctima, no solo por el abuso, que creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, sino también como el retraso en la llegada de la justicia le afecta a esta víctima para restaurar su camino y emprender nuevamente su proyecto de vida. Lo que ve Misión Internacional de Justicia junto a estas organizaciones es que se está proponiendo la creación de procesos que, si bien van a reducir el plazo, no le van a quitar importancia al delito, y lo que traen es una certeza de castigo para la persona que agrega. Porque la situación actualmente para los agresores sexuales es que lo más probable es que nunca se les capture. Lo más probable es que nunca, si se les captura, que se les sentencie dentro de mucho tiempo. Y existe una buena posibilidad que se les absuelva. Entonces, la iniciativa lo que propone es una ejecución rápida del proceso, que se cumplan las etapas del proceso lo más pronto posible, abreviando y simplificando los trámites que retrasan esa tramitación del proceso, basados en la idea que existe una investigación sólida, porque ese es un presupuesto fundamental. No podemos hablar de casos mal investigados, de casos mal planteados, porque para eso entendemos que está el procedimiento común y ese es su fin, y no debería dejar de ser así si Guatemala quiere mantener ese estándar de democracia. Pero también necesitamos una vía expedita para resolver esos casos donde no hay mucho que pueda aportar el sindicado a su defensa, más allá de la defensa de sus propias garantías. Lo vemos con muy buenos ojos, lo vemos como una iniciativa
que si bien tampoco es una novedad completa, sí incluye un elemento novedoso que es el movimiento de los límites como la fórmula premial para invitar al agresor a participar en estos procedimientos. Yo le hago el mismo cuestionamiento, ¿por qué hacia arriba? Porque eso no, o sea, si usted tiene un caso bien planteado, sólido, y usted llega con la persona y le dice, mire, le vamos a reducir la pena, pero también puede que se le incremente y le salga peor. ¿Cuál es el incentivo a que él colabore si lo tiene bien planteado? Bueno, principalmente el recibir una sentencia cercana al momento de la captura es un incentivo fundamental para todo agresor. Es un derecho que él tiene también a ser juzgado en un plazo razonable que actualmente no se está cumpliendo. Eso es por un lado. El control que él va a poder tener de lo que va a pasar con su situación jurídica es algo fundamental que este procedimiento le provee a él. Y por el otro lado, el tema del corrimiento de la pena hacia arriba, la iniciativa lo que propone es un incremento generalizado para que tanto en el procedimiento común como en los procedimientos que se están creando exista ese aumento, ponderando la edad de la víctima como un elemento sancionador, que actualmente los jueces lo están haciendo en algunos casos. Quedaría por ley que en vez de ser 12 años el límite superior, queda establecido que va a ser 2/3 hacia arriba, independientemente de cuál sea el procedimiento que exige. Exactamente, porque es una reforma a la ley sustantiva, o sea, el Código Penal propiamente dicho, y es por una falencia que ha habido dentro del sistema de justicia de considerar para algunos casos importante la edad de la víctima y para otros lo enmascaran dentro de la calificación jurídica de los hechos y la edad de la víctima no viene a ser un factor determinante para la fijación de la pena. Lamentablemente estamos en un sistema donde los jueces tienden a aplicar las penas mínimas posibles por los elementos propios que les da la ley. Entonces la idea es darle más información al juez, más elementos de fundamentación para que el juez haga un análisis mucho más profundo de la situación del caso y pueda determinar una pena adecuada para garantizar la protección de la víctima y que sea proporcional al daño causado por el delito. Se nos terminó el tiempo en este segmento, pero regresamos con los cuestionamientos que ustedes puedan tener a esta iniciativa. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando y discutiendo sobre la iniciativa 5385. Licenciada Barrios, entiendo que ustedes tienen algunos cuestionamientos a esta iniciativa. Cuéntenos, ¿cuáles son? Sí, claro que sí. Como ya hemos escuchado, tanto del licenciado como del diputado Lira, específicamente esta iniciativa de ley está enfocada en el agresor. Y esa es precisamente la preocupación nuestra, que deja desprovista a la víctima de toda la participación dentro del proceso penal. Eso nos preocupa que se brinca prácticamente los procesos, una etapa fundamental en el proceso penal que es la investigación. Y específicamente, como el licenciado mencionaba, la importancia que el Ministerio Público pueda hacer la investigación científica, sobre todo en estos casos, que es la que se acompaña al testimonio de la víctima, y el rol que la víctima tiene dentro del proceso penal común como querellante adhesiva. Esta figura desaparece en los dos procedimientos establecidos en la iniciativa de ley y se le da ponderancia a una posible aceptación de la violencia sexual en el agresor. En nuestra experiencia, y sobre todo porque nosotras trabajamos con un enfoque de género, realmente es muy difícil que un agresor diga, pongamos un ejemplo, el papá, diga, sí, yo violé sexualmente a mi hija. Y lo podemos ver en el caso reciente de este lamentable hecho en Chiquimula, que la niña recientemente fue agredida sexualmente por 3 hombres y luego asesinada. Ayer entrevistaban a los agresores, un medio de comunicación, y ellos mencionaban, es que nos enamoramos de ella, nos gustaba, pero nunca nos puso atención. Una niña de 11 años, no es posible que estos 3 agresores vayan a ser beneficiados con un procedimiento de esta naturaleza, cuando no están obviamente aceptando cargos, sino están
trasladándole a la víctima la responsabilidad. Y de eso hemos salido a través de la justicia especializada, todos estos esfuerzos de fortalecer las penas, de identificar la violencia sexual como un tipo penal de trascendencia internacional y con penas proporcionales al daño que enfrentan las víctimas. Eso es lo que nos preocupa en estos dos procedimientos. Usted decía que, por ejemplo, en este caso no va a haber, o sea, puede ser que la víctima esté completamente ajena a todo este proceso y que se le condene al culpable, al agresor, sin participación de la víctima. Entiendo que eso es una de sus preocupaciones, porque no va a estar como querellante adhesivo. Entiendo que eso es. La figura no aparece, por eso es que realmente la iniciativa de ley no desarrolla los dos procedimientos, se salta garantías y principios procesales que no podemos obviar, por eso nosotras pensamos que ahí hay una posible inconstitucionalidad, por ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, de que la víctima pues esté ajena al proceso, ¿no es eso más deseable en el sentido de que usted lo que no quiere es que la víctima precisamente enfrente a su agresor tenga que pasar por ese sufrimiento de nuevo y esto podría ser un aspecto positivo? Yo creo que eso sería un enfoque equivocado del acceso a la justicia. Realmente lo que las mujeres hemos luchado y desde el movimiento de mujeres mucho es de visibilizar la violencia sexual. La sociedad no va a transformarse en una sociedad que respete los derechos de las mujeres si seguimos escondiendo la violencia sexual. Las mujeres hablamos, un lema muy importante hoy en el marco del 8 de marzo, rompamos el silencio. De eso es que hemos trabajado mucho en la justicia especializada. Hay condiciones en la justicia especializada para acompañar a las víctimas a transitar y nuestro trabajo se enfoca precisamente en ese transitar por la justicia penal, trasladarse de víctima a sobreviviente y de sobreviviente a sujeta de derechos. Y eso lo logramos a través del tránsito por la justicia penal y sobre todo de llegar al último eslabón de la justicia, que es la reparación digna. Entonces, ¿usted cree que en este caso, por ejemplo, es importante que una niña de 8 años que ha sido violada por su padre, por ejemplo, enfrente a su padre en un juicio? Es que no es ella la que enfrenta, es el sistema de justicia, somos la sociedad en general que debemos proveer a esa niña de los elementos, en principio sí, que su testimonio pueda ser escuchado y no escondido, ¿verdad? Que la voz relevante sea de la víctima y no del agresor, porque el agresor siempre va a justificar la violencia sexual. Desde un punto de vista psicológico, ¿podemos aportar algo? Gracias. Sí, yo quisiera retomar que cuando hablamos de hechos de violencia sexual, son delitos en soledad, donde la víctima es la única que puede relatar qué fue lo que sucedió. Ella es la única testiga. Cuando el perpetrador traspasa su cuerpo, también la envía a un rincón, la silencia, y al perpetrador no le conviene que ella hable. También quisiera retomar de que al poner una denuncia, algunas veces acaba de suceder el hecho y el relato no está estructurado. Entonces, realmente a la víctima, el poder reconstruir su relato, el poder a viva voz decir lo que sucedió en un espacio seguro, en un espacio de confianza, que la ley de femicidio y de violencia de femicidio y violencia y otros hechos de violencia, paralelo a la construcción de la ley está también la infraestructura. Hablemos cámara Gesell, hablemos circuito cerrado, tiene que ser directamente. El recurso humano, los juzgados especializados, donde la víctima es preparada, es informada, que va a ir a declarar los hechos, que ella va a reconstruir los hechos, que es una oportunidad y no una amenaza, que va a ser el relato no va a ser en una forma punitiva, porque no es a ella la que se le está juzgando, sino que ella está rindiendo su declaración. Pero yo quiero retomar que realmente podemos ver se ha escrito mucho acerca de la experiencia de sanación a través de la reconstrucción de los hechos. Podemos ver con
Gioconda Batres, podemos ver en el Remy, cómo al reconstruir los hechos toman otro rol dentro de la sociedad. Como este flagelo traspasó su cuerpo, también la justicia puede traspasar su cuerpo para sanar, para reivindicar sus derechos y pueda ser una sujeta de derechos. Bueno, varias cosas. Primero, el tema de la víctima en todo momento se le escucha. Y aquí se establece eso, que en todo momento, incluso ella dice si quiere ir o no por ese procedimiento. El segundo, se establece obligatorio el uso de la cámara GESEL y los circuitos cerrados. Una duda, diputado. Cuando dice que ella puede decidir o no ir por este proceso, ¿es ella la que tiene la última palabra? Ella externa su opinión, el fiscal la tiene que hacer ver y el juez va a analizar el caso, pero ella tiene el derecho de decir yo no quiero ir por esta vía y el juez va a analizar dependiendo de... Si el imputado quiere ir por este proceso, pero la víctima sí, no. El juez decidirá, pero el juez tiene que, básicamente, en principio, tiene que enfocarse en la víctima. O sea, por eso es tan importante la declaración de la víctima. Segundo, se establece obligatorio el uso de la cámara GESEL o del circuito cerrado de televisión, que no está. Ahorita las víctimas las pueden escuchar en cualquier... No las pueden escuchar bajo ese procedimiento. Aquí se establece como obligatorio. Tercero, con lo que decía la licenciada Barrios, mire, la ley dice, los delincuentes reincidentes y habituales, así como cuando la víctima resulte embarazada o fallezca como consecuencia del delito, no podrán ser condenados a penas inferiores al mínimo fijado en la ley originalmente. Esto significa que si la víctima fallece, como el caso que nos pone la licenciada Barrios, no aplica ese beneficio del corrimiento del límite, sino se va por las penas van a ser las establecidas en ley. No hay un corrimiento de límites porque la víctima fallece. Estos casos se tuvieron en cuenta y se dejaron acá. Además, recordemos que hay agravantes ya establecidos y de hecho por ser menor de edad ya es un agravante para incrementar la pena, más esto que está acá. ¿Sí? A mí me resulta muy interesante el abordaje desde el punto de vista emocional. Creo que los sectores que estamos apoyando esta iniciativa estamos completamente de acuerdo con la postura desde el punto de vista psicológico que la justicia debe traspasar para transformar y reconstruir y construir más allá de lo que la víctima perdió con el delito. La víctima al final del proceso tiene que salir mejor de cómo ingresó. Donde tengo un poco de preocupación es en algunas afirmaciones que hacen en relación a la iniciativa, por ejemplo, que se suprime la etapa de investigación, cuando es evidente, según la lectura de los propios artículos de la iniciativa, que no se va a poder entrar a ningún procedimiento si no existe una etapa de primera declaración, y no podemos superar una primera declaración sin una investigación en fiscalía, en la donde la víctima tiene participación, en donde se recaban algunos elementos de convicción, tanto científicos, y quedan pendientes únicamente aquellos de carácter jurisdiccional, es decir, aquellos medios de investigación que requieren de orden judicial para ser obtenidos, como es un peritaje genético. Se necesita la orden del juez para obtener esa muestra genética porque el agresor no la va a dar voluntariamente. Entonces, creo que son afirmaciones un poco... que tengo mis reservas al respecto y sí, creo que la iniciativa deja claro ese tema en relación a que existen la necesidad de una investigación previa. Por el otro lado, el tema del rompimiento constitucional o de violación a garantías constitucionales y del bloque, pues creo que los estándares democráticos del proceso están claros en la Constitución. Necesitamos de un proceso en ley, de un abogado defensor garante, de un juez imparcial y de un fiscal objetivo. Artículo 12 de la Constitución, encontramos los primeros dos, 203 y 204 los caracteres del juez y el 254 el ejercicio de la acción penal por parte del fiscal. Si no existe cumplimiento de estos artículos en el contenido de la iniciativa, estamos completamente de acuerdo que existe una violación a la Constitución, pero la permanencia de estos 4 sujetos y el carácter legal del proceso está claro. Entonces es un poco difícil afirmar que contraviene principios constitucionales, que contraviene principios del bloque de constitucionalidad. Cuando vamos a analizar estos tratados internacionales, lo que nos dan es un derecho a opinión, un derecho a información. El protocolo de Palermo, por ejemplo, así lo establece. La Convención sobre los Derechos del Niño le da un derecho de opinión al niño que va a ser valorado por el juez en función de su edad y madurez.
los instrumentos que protegen a la mujer, la convención, la famosa convención CEDAW y la convención Belén do Pará, lo que persiguen es la equiparación de los derechos de la mujer dentro de la vida, incluyendo el propio proceso, el derecho a que los procesos de mujer para la restitución de sus derechos sean ágiles, el derecho a que se sancione severamente los casos en los que se afecta la integridad de la mujer. Y creo que el espíritu y el texto de los procedimientos establecidos va en ese camino. Entonces, yo quisiera dejar una pregunta en el aire antes de irnos a corte. Es bien usual en este tipo de casos que, por ejemplo, los familiares del acusado utilicen ciertos mecanismos de presión para la víctima o los familiares de la víctima para que desistan del proceso. Esto no es darles una herramienta como para querer forzar, por ejemplo, a la víctima a que acepte esto y que sea un mecanismo de desventaja para la víctima en el sentido, mire, mejor me voy por acá, me están presionando, me están hostigando posiblemente a la familia o a ellos y al final se termine beneficiando al que cometió el crimen. Les dejo la pregunta, continuamos con Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre la iniciativa 5385. Yo les planteaba la duda en el segmento anterior sobre si esto no es un instrumento o una herramienta que se pueda utilizar por los familiares de los victimarios para tratar de influir en la víctima o en la familia de la víctima, pues para que puedan resultar beneficiando a la persona que ha cometido este tipo de crimen. No sé, en el caso de ustedes, pues que entiendo han llevado muchos casos, pudieran ver un escenario como ese. Claro que sí. Usualmente los perpetradores son de mucho poder en la región y algunas veces legitiman estos hechos de violencia, legitiman las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, entre niñas y adultos. Entonces, bajo esto van y tratan de convencer a la familia que son de escasos recursos para que retiren la denuncia, para que la víctima niegue el hecho de violencia. Entonces, bajo amenazas, bajo, podríamos decir, algunas cauciones económicas. Entonces, para que ellas retiren. Entonces, yo creo que sí, en estos espacios la víctima decide y le dice al fiscal que no quiere continuar, que no quiere declarar, se siente amenazada. Entonces, hay una oportunidad para los perpetradores para que ellos puedan asegurar penas bajas o bien un sobreseguimiento en el caso. ¿Listo? Sí, bueno, a mí me sigue preocupando la situación de la víctima dentro de estos dos procedimientos. Hemos hablado del simplificado más no del alterno. Realmente este procedimiento alternativo aún más le da la potestad al juez de imponer penas por debajo de la mínima. Y yo me pregunto qué mensaje estamos enviando a la sociedad guatemalteca cuando el agresor probablemente 2 años, 1 año a criterio del juez, porque si le dejamos las reglas del juego a su criterio, es ahí donde primero estamos cometiendo una ilegalidad y luego pues será el criterio del juez si considera que 6 meses es suficiente para una prisión, por ejemplo, en un caso de violencia sexual. Eso es lo que nos sigue preocupando, es el mensaje realmente que podemos dar a la sociedad cuando el delito de violencia sexual es el más denunciado en el país. ¿Por qué estos delitos? Y tampoco hemos hablado de explotación sexual y trata de personas. Entiendo que en ese caso está excluido Así es. Pues no está excluido aún, no está excluido. En segunda lectura pasó con estos 2 tipos penales incluidos para los 2 procedimientos. Es así como está en este momento la iniciativa de ley. Si ya se va a retirar, bueno, pues retirémoslo para violencia sexual también. No es objetivo, no es un beneficio, además carece de todo el tema de reparación, que ese es un trabajo de nosotras muy importante,
que también hemos presentado una iniciativa de ley al Congreso en ese sentido, de reparar ese último eslabón de la justicia penal. Tenemos que transitar hacia mejorar, hacia estándares internacionales en materia de aplicación de justicia y sobre todo un enfoque victimológico. Nos preocupa el mensaje que se puede dejar a la sociedad con este tipo de procedimientos que recoge, yo insisto, recoge la voz del agresor más no de la víctima. Y hay un apartado nada más que dijo el diputado en relación a no aplicar las penas por debajo de la mínima en el delito de violencia sexual. En la ley dice, en las circunstancias que se consideren pertinentes. Y yo me pregunto cuáles son esas circunstancias, que no detalla la iniciativa. Bueno, aquí lo que vemos es un poco de desconocimiento. Y voy a explicar rápidamente el proceso, porque la licenciada habla que en segunda lectura pasó de cierta manera. Cuando se presenta una iniciativa de ley, se presenta, el Pleno la envía a una comisión y la comisión emite un dictamen. Y el dictamen puede ser la favorable, normal, como entró la iniciativa, o con modificaciones. En este caso, el dictamen de esta iniciativa lleva modificaciones y se presentó un proyecto de decreto. Ese es el que se está discutiendo, en primer lugar. En segundo lugar, en las primeras lecturas no se lee nunca el proyecto de decreto, lo que se lee es el dictamen. Y en el dictamen, el artículo 7 dice, repito el artículo porque conlleva todo esto: los delincuentes reincidentes ya habituales, así como cuando la víctima resulte embarazada o fallezca como consecuencia del delito, o cuando el móvil del delito sea el lucro, no podrán ser condenados a penas inferiores al mínimo fijado en la ley originalmente. Decir, el resultado del delito es el lucro, obviamente estamos hablando de explotación y trata. O sea, no hay explotación ad honorem, no hay trata ad honorem. O sea, tiene que llevar un motivo de lucro. Eso es lo que se trata acá. Entonces, eso es lo que se está aprobando y eso es lo que está en la dirección legislativa, que ya se leerá en la tercera lectura y redacción final, es ese proyecto de decreto que salió como resultado del dictamen favorable con modificaciones que trabajó la comisión. Miren, el segundo tema es, no se puede decir que el juez a su criterio va a decir 6 meses, porque hay penas, o sea, las penas tienen un mínimo y un máximo. Entonces, si las penas es de 5 años, la mínima, el corrimiento va a ser una tercera parte hacia abajo. Entonces, estamos hablando de 3 años con 8 meses. El juez no va a decir, mire, sí, pobrecito, o es primera vez, o cualquier cosa, entonces le voy a dar 6 meses. Pero no puede. La licenciada sugiere que en el alternativo, el juez sí tendría esa discrecionalidad. No, porque se habla de límites. Lo que se habla es un corrimiento de límite inferior. Siempre estaría dentro de un rango. Dentro de un rango, correcto. No es que el juez a su criterio o bajo que se lo fumó diga, no, le voy a dar 6 meses o le voy a dar 3 meses. Y aparte, otro elemento importante es que dice que todos los delitos que sean acá condenados bajo este procedimiento, aun cuando el corrimiento sea, digamos, menor a 5 años, no son conmutables. Es decir, si una pena de 5 años se corre a 3 años con 8 meses, no va a ser conmutable. Tiene que cumplir el agresor, el condenado, los 3 años con 8 meses completos. No puede ser conmutada ni suspendida la pena. También está establecido en el proyecto de decreto que se entregó como parte del dictamen favorable. Entonces, creo que se ha leído nada más la iniciativa original, no se ha leído el proyecto de decreto que va con el dictamen, y por ahí es que hay algunas, digamos, diferencias de criterio o de pensamiento entendidas, por supuesto, pero no han leído el proyecto de decreto final. A ver, hay una cuestión, y es que entiendo que este tipo de iniciativa ha sido aprobada en otros países. ¿Es así? ¿En qué países se ha aprobado? Y una duda antes, digamos, las penas que están ahorita establecidas en la ley son equiparables a las penas que se tienen en los países desarrollados. Por ejemplo, estas iniciativas que se han desarrollado en otros países consideran reducciones de penas tan bajas o en la misma proporción. Bueno, efectivamente el estudio que acompaña la iniciativa reconoce la aplicabilidad en otros países. Por un lado, ¿en qué países, por ejemplo? Dentro del sistema latinoamericano tenemos a Chile, a la provincia de Córdoba y en Argentina en forma general
aprobado este tipo de iniciativas. E incluso en Argentina se conoce el tema de la ley del arrepentido, que abarcaba todo tipo de delitos y con una reducción automática de la pena. Que creo que la comisión, el diputado y nosotros compartimos la idea de que es muy claro que una reducción automática de la pena es empoderar al agresor, como la distinguida colega indica. Entonces no estamos de acuerdo con una reducción automática. Luego, en Colombia se ha aprobado 2 mecanismos, uno de acuerdos preacordados y otro más similar al de aceptación de cargos, que existe para conocer el contenido de los delitos del Código Penal. Y si nos vamos a legislaciones de los países que consideramos desarrollados, como Estados Unidos, que a pesar de ser un sistema anglosajón, es el padre del proceso acusatorio como el que lo tenemos vigente en Guatemala, tiene una apertura no solo para los delitos, sino para la fijación de la pena. Porque en Estados Unidos solo se tiene un límite máximo de pena, no se tiene un límite mínimo. Entonces vemos que esto ha funcionado, que estos, principalmente en los países más desarrollados, más del 90% de los casos de cualquier materia se resuelven por esta vía porque reconocen la importancia de la sentencia. En Guatemala tenemos algunos procedimientos de similar naturaleza que nos hacen pensar que estos procedimientos son para delitos que no importan, pero si vamos a compararlo con legislaciones con otras condiciones de criminalidad que pasaron por un proceso histórico de impunidad como el de Guatemala, vemos que ahí sí funciona y funciona en forma amplia, porque se mantienen las garantías del juez imparcial, que es el elemento fundamental para cubrir cualquier acoso que pueda tener la víctima o cualquier fraude que quiera hacer el agresor. Creo que la base de todo esto es que el juez mantenga control de la situación, que él controle el Cosa proceso. que no sucede en Guatemala, ¿verdad, licenciado? No, eso sí sucede en Guatemala, pero en el sucede que tenemos jueces imparciales y que pues son prontos en la justicia. ¿Usted creería? Prontos en la justicia es el objetivo de la iniciativa, pero el carácter imparcial del juez está implícito en su función constitucional, y en teoría, a lo que quiero llegar es que en teoría tiene que estar así. El caso de cada juez corresponde pues a distintas instancias determinarlo, pero la idea de un juez imparcial tiene que estar implícito en el sistema para que el sistema de justicia funcione, y eso es lo que se está promoviendo acá. No darle la última palabra al agresor, que creo que es una afirmación muy injusta que se ha hecho de la iniciativa, porque toda petición que él plantea pasa por un control judicial. Pero cuando dice que no es la última palabra es porque el juez tiene que aprobarlo. Exactamente, el juez tiene que decidir sobre lo que las partes le piden. El agresor le puede pedir que lo sentencien de una vez, que es la esencia del proceso alternativo, pero el juez no está obligado a aceptar esa petición del sindicado. Él tiene que hacer su función jurisdiccional de analizar el caso, todas las circunstancias, y ahí es donde vemos muy importante el papel de la víctima en su manifestación, en el contexto del proceso, en un ambiente adecuado, como lo establece el artículo 12. Hay algo que es preocupante, porque usted dice, bueno, si es que estamos bajo el supuesto de que un juez sea imparcial y que definitivamente tenga la última palabra, pero los casos que hemos visto en Guatemala, sobre todo cuando uno ve que el Estado de Derecho de Guatemala es prácticamente mínimo de supervivencia, básicamente, y estamos evaluados muy mal, y sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, los casos en el interior, en donde los jueces muchas veces, claro, nosotros toda la atención la tenemos en esta lucha contra la corrupción aquí en la ciudad y en la cúpula, pero en el sistema judicial, los jueces del interior muchas veces están posiblemente más expuestos a que sean muy fáciles de influir por personajes que muchas veces son poderosos y conseguir este tipo de favores. Les dejo la duda, les dejo la pregunta, continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre la iniciativa 5385. Yo les preguntaba y les hacía la observación en el segmento anterior sobre la imparcialidad que podemos suponer de un juez, sobre todo en el interior, en donde no solamente es el juez, de hecho es hasta el Ministerio Público, que muchas veces, pues lamentablemente, son demasiado porosos para ser fácilmente influenciados por personajes que pueden tener cierta influencia. ¿Funciona bajo ese supuesto? A mí me gustaría aportar ahí, y por eso precisamente nosotras creemos que este tipo de delitos no se puede salir de la justicia especializada.
La iniciativa de ley propone que en 2 audiencias se resuelva el caso. Es primera declaración y puede ser que en esa misma o en una segunda audiencia se obtenga una sentencia. Eso implica que no llegaría a los juzgados especializados y ese es otro de los elementos fundamentales. Los jueces especializados, tanto de instancia como de sentencia, han recibido una formación en teoría de género y también me quería referir a las penas. Las penas no deben ser proporcionales a otros países, proporcionales a los hechos y al elemento, en este caso la violencia sexual, el daño y la afectación a la víctima. Por eso están las penas y probablemente se ven muy duras, pero cuando hablamos de niñas de 10 años enfrentando una maternidad forzada a consecuencia de la violencia sexual, pues sí, la sociedad debe reprochar estos hechos. Y vemos con mucha preocupación que la población más afectada en este momento de la violencia sexual, 90,000 casos de niñas entre 10 y 19 años, ¿verdad? Entonces, sí, la pregunta, es ahí donde nos enfocamos. Claro, la pregunta va un poco dirigida porque obviamente esto también tiene que tener estándares internacionales. El delito, sin duda alguna, es terrible, es para una, exactamente, deleznable, pero obviamente tiene que tener parámetros de cómo se manejan en otros países, porque claro, podríamos hablar que la pena podría ser de 400 años, por ejemplo, o la pena puede ser 1 año, pero es o 5 años, entonces digamos, al hecho y al contexto guatemalteco que hablamos de un sistema machista patriarcal, ¿verdad? Ahí es donde debemos enfocar. El delito más denunciado, la violencia sexual, debemos de caminar a fortalecer el proceso penal y la participación de la víctima dentro de ella para poder restituir su proyecto de vida. No vemos el término proyecto de vida ni restitución de proyecto de vida en la iniciativa de ley que plantea el diputado. Porque eso ya está contenido en otras leyes, en el 9 de 2009, por ejemplo, se habla de proyecto de vida, se habla de restitución, se habla de otras cosas. Aquí solo se está estableciendo el proceso por el cual va a ser juzgado. Todo lo demás ya existe en otra legislación. Aquí está enfocado únicamente en todo ese tema del proceso. Y lo que se está tratando de verdad es proteger a la víctima, porque mire, influencia de que puedan ir a amenazar a la familia, de que puedan intentar influir, de que puedan hacer que desistan del caso, olvidemos los procedimientos ya existen, estos nuevos. Eso se da a diario y lo viven. Es más, habría que ver cuántas condenas se están logrando, cuántas condenas hay efectivas, cuántos procesos la víctima desiste porque el proceso es muy largo, porque el proceso es engorroso, porque al final ve la investigación débil, porque al final no tiene apoyo. O sea, todos estos elementos que han planteado ellas muy correctamente, esos ya se están dando, ellas lo viven a diario. Entonces, la iniciativa por eso se enfoca únicamente en el proceso, en este proceso de cómo se va a llevar a cabo toda la investigación y la sentencia. Lo demás ya está en otras leyes. Entiendo que el objetivo de ustedes es decir, si es que se logra una sentencia, aunque sea con la pena mínima, se logró la sentencia, que es un escenario mejor que nunca lograr nada. Y mire, eso es lo que entiendo que es sí, pero mire, a esto hay que agregarle, ningún delito de índole sexual es puro. O sea, no hay violencia, no hay violación, solo violación. O sea, si hay violación, hay uso de la fuerza. Si hay violación, hay amenaza. Se le van agregando por otro supuesto, tipo de todo. Si es menor de edad, eso ya está establecido. Entonces, si es menor de edad, se endurece. Si queda embarazada, se endurece. Si es menor de edad, violada por el padre o el tutor, es otra pena. O sea, se va endureciendo. Entonces, no es solamente de que se está corriendo límites, no es solamente de que la víctima el agresor va a salir en 6 meses, como se dice. Eso es totalmente equivocado e inexacto. Una de las dudas que uno puede tener es decir, bueno, pero insisto en la comparación internacional en el sentido de decir, miren, hay estudios, por ejemplo, que cuando se implementó en Chile el índice de impunidad, por ejemplo, bajó. Efectivamente, hubieron muchísimos más casos, se lograron muchísimas más condenas, que uno pueda decir, está demostrado por la práctica o por evidencia empírica que este tipo de cosas funcionan y que valen la pena implementarlas, aún con los riesgos que ya mencionaban las licenciadas de todo lo que se pudiera dar. Digamos, ¿vale la pena este tipo de esfuerzo o no a la luz de lo que se ha hecho en otros países? Por supuesto que vale la pena. Realmente
todo aquello que empuje a obtener una sentencia, que es donde se materializa la justicia y a partir del punto en el que se puede hablar de una reparación digna, porque recordemos que el artículo 124 sujeta el acceso a la reparación digna a una sentencia condenatoria, eso ya está en la ley. Todo lo que lleve a una sentencia definitivamente vale la pena empujar. Pero está probado empíricamente, o sea, hay evidencia de que efectivamente pusieron esta ley y automáticamente mejoró. Definitivamente. En Chile, recordemos que es un país que nos ganó la carrera en el tema de la implementación del proceso acusatorio. Guatemala tuvo la dicha de ser el primer país en pasarse un latinoamericano en convertir su proceso en un proceso oral. Pero Chile, que lo hace posteriormente, ya nos ganó la carrera. Los índices de impunidad en Chile no están ni cerca del 91.4% de impunidad que tenemos el día de hoy para violencia sexual. Es decir, 9 de cada 100 casos obtiene sentencia y de esos 9, el 48% de los casos pasa 5 años activo en el sistema sin obtener esa sentencia. Chile nos ha ganado eso y ellos mismos pueden reportar esa información. O voltear los ojos hacia un país que tratamos de emular en algunos aspectos. En Estados Unidos el 95% de los casos se resuelve de esta forma y los propios jueces reconocen que si no fuera por esta vía, su sistema de justicia estaría colapsado tanto o más que el nuestro. Entonces sí vale la pena, sí es un esfuerzo de país que se tiene que hacer haciendo las salvaguardas dentro de la propia ley, como ha hecho el esfuerzo la Comisión para mitigar esos riesgos que existen de defraudar a la víctima en la justicia. Porque queremos justicia pronta, pero justicia individualizada y personalizada, que tome en cuenta el contenido del caso y que tome en cuenta el impacto que va a tener en la vida de la víctima. ¿Ven ustedes algo positivo en esta ley o no? No. Creemos que definitivamente salirnos del proceso penal común, del procedimiento penal común, es un error y un mal mensaje hacia el reproche de este delito que está afectando, insisto, a niñas menores de 14 años y que hoy están solas en su casa enfrentando las secuelas de la violencia sexual, de la maternidad forzada y que pues debemos caminar a que el Estado se preocupe por la situación de estas niñas, que repare y restituya el proyecto de vida y no que se trunque y que se quiera de alguna manera. Yo creo que la mora judicial y todo este retardo debe ser un enfoque administrativo también y de que hayan más juzgados especializados. Hoy tenemos 14 en el país, necesitamos más y necesitamos personal capacitado y formado con enfoque de género y continuar fortaleciendo el rol de las víctimas dentro del proceso. O sea, su punto de vista es decir, bueno, si es que hay todo esto, lo que necesitamos es inyectémosle más recursos en vez de reducir las penas. Licenciada, terminamos con usted. Sí, un minuto. Gracias. Yo quisiera retomar que hay mucho que deslegitimar y desmitificar alrededor de la violencia sexual. Nos llegan casos referidos por femicidios, Ministerio Público, otras organizaciones, donde las víctimas ni siquiera se identifican como tales. Entonces, paralelo a la etapa de investigación, etapa intermedia y el debate, la víctima se va identificando como tal, va viviendo su proceso de duelo. Y cuando nosotros enfrentamos el proceso de duelo, nosotros lo solucionamos. También parte de la sanación es la justicia. Entonces, yo creo que penas bajas no van a sanar todo este flagelo, todo el trauma que ha traspasado a las víctimas. Bueno, sin duda alguna creo que la discusión va a continuar. Creo que lo mejor es aprobar leyes que pues, nos ayuden a la pronta justicia, pero obviamente a la reparación también de los daños que se han dado. Hay que decir en honor a la justicia precisamente que el licenciado y la organización Misión Internacional de Justicia precisamente estuvieron impulsando una ley el año pasado que era sobre el registro de personas que han cometido delitos sexuales y creo que ha funcionado, digamos, y en ese sentido creo que hay buenas intenciones de por medio, no se podría decir que hay malas intenciones de por medio, tal vez lo que hay son diferencias y es importante poderlas solucionar, pero gracias por su aporte, de verdad, a ustedes muchas gracias por su atención, nos vemos el próximo domingo.